primera pregunta es, paciente varón de 70 años de edad con insuficiencia cardíaca aguda, por lo que le prescriben dobutamina, ¿cuál es el mecanismo de acción? Alternativa A, agonista alfa-adrenérgico. B, antagonista alfa-adrenérgico. C, agonista alfa y beta. D, antagonista alfa y beta. Y E, agonista beta-adrenérgico. Para resolver las alternativas, la dobutamina es un medicamento inotrópico positivo. Eso quiere decir que aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco y es utilizado en situaciones de insuficiencia cardíaca aguda. La dobutamina actúa específicamente sobre los receptores beta 1 adrenérgicos en el corazón, lo que resulta en un aumento de la contractibilidad cardíaca. Al estimular los receptores beta 1, la dobutamina aumenta la entrada de calcio en las células cardíacas, lo que mejora la fuerza y velocidad de la contracción cardíaca. Esto es beneficioso en casos de insuficiencia cardíaca aguda, donde se busca mejorar la función de bombeo del corazón para aumentar el gasto cardíaco y mejorar la perfusión de órganos y tejidos. Su mecanismo de acción se va a caracterizar por ser un agonista beta-adrenérgico. Es importante tener en cuenta que la dobutamina es selectiva para los receptores beta 1, lo que significa que tiene un efecto más pronunciado en el corazón en comparación con los receptores beta 2, que están más presentes en bronquios y en vasos sanguíneos periféricos. Entonces, la alternativa sobre esta pregunta es la alternativa E, agonista beta-adrenérgico. La segunda pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción del ácido acetil salicílico a dosis bajas, menor a 325 miligramos, que hace que tenga un mayor efecto antiagregante plaquetario que la mayoría de otros AINES? La alternativa A, porque inhibe el tromboxano sintetasa. B, porque es un inhibidor irreversible. C, porque es un inhibidor selectivo de la COX-1. D, porque da lugar a su metabolito, el ácido salicílico, que tiene una semivida en plasma muy prolongada. Y E, ninguna de las anteriores. Los AINES, como sabemos, van a ser antiagregantes debido a la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Esta enzima se encarga de la regulación y expresión tisular. Esta va a sintetizar el tromboxano A2, el cual va a promover la agregación plaquetaria, es decir, coagulación sanguínea, la vasoconstricción. Mientras que el resto de AINES producen una inhibición reversible, el ácido acetil salicílico produce una inhibición irreversible de la enzima por acetilación, por lo que tiene un mayor efecto antiagregante. Entonces, cuando nos preguntan cuál es el mecanismo de acción del ácido acetil salicílico a dosis bajas que tenga un mayor efecto antiagregante plaquetario que otros AINES, la respuesta va a ser la B, porque es un inhibidor irreversible, ¿no?, a comparación de los otros AINES. La tercera pregunta es, un paciente mujer de 87 años con antecedente de hipertensión arterial, ingresada hace aproximadamente 48 horas en la unidad coronaria por infarto agudo de miocardio, con elevación con ST de localización anterior. Avisa por disnea. En la exploración destaca soplo sistólico con frémito irradiado al borde esternal derecho que no estaba presente al ingreso. ¿Qué complicación sospecha usted? La alternativa A, aneurisma anterior. B, insuficiencia cardíaca por necrosis extensa. C, rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. Y D, rotura del tabique interventricular. La elevación del segmento ST en un EKG indica una alteración en la repolarización ventricular que comienza en el epicardio y avanza hacia el endocardio en sentido contrario a la despolarización.
En el contexto de un infarto agudo de miocardio, la elevación del ST se asocia típicamente con la presencia de oclusión total o casi total de una arteria coronaria, lo que resulta en daño miocárdico. Cuando se menciona la localización anterior en relación con la elevación del ST, se refiere a la porción frontal del corazón, y en términos de derivaciones del EKG, esto generalmente se refiere a las derivaciones precordiales anteriores como B1 a B6. La rotura del tabique interventricular es una complicación rara pero grave del infarto agudo de miocardio. Esta condición implica la ruptura del septo que separa los dos ventrículos del corazón, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. La rotura del ventrículo interventricular puede tener consecuencias hemodinámicas significativas y conducir a síntomas y signos que indican una emergencia médica. Algunos de los síntomas y hallazgos clínicos asociados con la rotura del tabique interventricular incluyen el soplo, que puede haber un soplo holosistólico que abarca todo el ciclo cardíaco debido al flujo de sangre a través de la brecha en el tabique interventricular; frémito, que es una vibración palpable causada por el flujo de sangre a través de la rotura. La rotura también puede estar presente. Algunos síntomas de insuficiencia cardíaca. La rotura del tabique interventricular puede conducir a un rápido deterioro hemodinámico, causando síntomas de insuficiencia cardíaca aguda como disnea, ortopnea, edema y fatiga. La hipotensión arterial. La rotura de este tabique interventricular puede comprometer la capacidad del corazón para bombear eficientemente, lo que puede llevar a una disminución de la presión arterial. En casos severos, puede contribuir al desarrollo de shock cardiogénico, que es una condición en la que el corazón no puede proporcionar suficiente sangre al cuerpo para satisfacer sus necesidades. Entonces, de acuerdo a lo anterior, la paciente ha tenido o se sospecha de que una complicación es una rotura del tabique interventricular. La siguiente pregunta: luego de un infarto de miocardio, de acuerdo a la prevención secundaria, ¿cuál de las siguientes no ha demostrado efecto beneficioso? A. Ejercicio físico. B. Antagonistas de calcio. C. Ácido acetilsalicílico. D. Beta bloqueadores. El ejercicio físico regular se ha demostrado beneficioso en la prevención secundaria después de un infarto agudo de miocardio. Va a contribuir a mejorar la salud cardiovascular, controlar los efectos de riesgo como la hipertensión y la diabetes y a mantener una función cardíaca adecuada. Los antagonistas de calcio, como el verapamil o el diltiazem, no ha demostrado consistentemente ser beneficioso en la prevención secundaria después de un infarto agudo de miocardio. Estos fármacos pueden tener efectos negativos sobre la función cardíaca y no se consideran de primera elección en este contexto. Los antagonistas de calcio se pueden usar para tratar la presión arterial alta, el dolor de pecho, la angina, los latidos anormales, que es la arritmia, y otras afecciones. El ácido acetilsalicílico o aspirina ha demostrado ser un beneficioso en la prevención secundaria después de un infarto agudo de miocardio. Funciona como un antiagregante plaquetario al inhibir la formación de tromboxano A2, lo que reduce la agregación plaquetaria y previene la formación de coágulos sanguíneos. Esto es crucial para disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares recurrentes como nuevos infartos. Los beta bloqueadores también han demostrado beneficios en la prevención secundaria después de un infarto de miocardio. Ayudan a reducir la carga de trabajo del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Así mejoran la supervivencia a largo plazo. Todos los pacientes deben recibir de por vida, por su beneficio pronóstico, ácido acetilsalicílico a dosis antiagregante, estatinas, IECAS y betabloqueadores de elección, prasugrel o dicagrelor,
y en caso de una situación aguda debe recibir anticoagulación parenteral hasta que estén revascularizados. Los antagonistas de calcio no han demostrado beneficio pronóstico. Se pueden utilizar como antianginosos en presión arterial alta o como antiarrítmico, teniendo en cuenta que los no dihidropiridínicos tienen un efecto antianginoso por vasodilatación coronaria, su efecto antiarrítmico cronotrópico negativo, con reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y menor incidencia en edemas periféricos, van a estar contraindicados en pacientes con FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, deprimida, lo cual significa que el ventrículo no se contrae con la fuerza habitual y se habla de una disfunción ventricular izquierda. Y de acuerdo a lo anterior, luego de un infarto de miocardio, en relación a una prevención secundaria, ¿cuál de las siguientes no ha demostrado efecto beneficioso? La alternativa va a ser la B, antagonistas de calcio. La siguiente pregunta. Una placa arteriosclerótica vulnerable se va a caracterizar por: alternativa A, presenta un tamaño superior al 70%, B, un aumento de factores de crecimiento de fibroblastos, C, disminución de las metaloproteasas y fibrolicinas, D, un aumento de macrófagos con alto contenido en material lipídico. A referirse a placa vulnerable quiere decir que hay un riesgo de rotura. Para desarrollar las alternativas, la alternativa A presenta un tamaño superior al 70%, aunque el tamaño de la placa puede ser relevante, no es el único factor determinante de su vulnerabilidad. Las placas más pequeñas, pero con características inflamatorias, pueden ser más propensas a la ruptura. El siguiente, un aumento de factores de crecimiento de fibroblastos. Aunque los factores de crecimiento de fibroblastos pueden estar involucrados en la remodelación de la placa, no son específicos de la vulnerabilidad. La inflamación y la presencia de macrófagos son considerados indicadores más importantes. La siguiente alternativa, disminución de metaloproteasas y fibrolicinas. La presencia de estas enzimas que degradan el tejido conectivo no suele asociarse con una placa arteriosclerótica vulnerable. De hecho, una disminución de estas enzimas podría aumentar la estabilidad de la placa en lugar de hacerla más vulnerable. La cuarta alternativa, un aumento de macrófagos con alto contenido en material lipídico. Las placas vulnerables se van a caracterizar por tener un núcleo lipídico que van a contener macrófagos M1 cargados de colesterol, que son proinflamatorios, grande, y de una cápsula fibrosa que va a estar fina. En ellas también se va a acumular linfocitos Th1 que se encargan de activar los macrófagos para que estos destruyan bacterias intracelulares, y además se expresan interferón gamma y metaloproteasas, como también va a haber presencia de microvasos. En cambio, cuando las placas se estabilizan, predominan los linfocitos Th2, que segregan interleuquina 4, interleuquina 5 e interleuquina 10, e inducen la producción de anticuerpos. Y los macrófagos M2, que son antiinflamatorios, como también se va a expresar la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformador beta, que es una proteína homodimérica implicada en el control de múltiples procesos biológicos, tales como la angiogénesis, proliferación, diferenciación, migración y apoptosis celular. En este caso, el núcleo lipídico disminuye mientras la cápsula fibrosa crece de grosor. ¿Qué se recomienda para favorecer la estabilidad de las placas de ateroma? Las estatinas, que van a disminuir la cantidad de colesterol y otras grasas en la sangre; los ARA2, que antagonizan los receptores AT1 de la angiotensina 2, que son un grupo de fármacos que antagonizan las secciones de la angiotensina 2, y el cese del tabaquismo, como también la dieta baja en grasa saturada, van a favorecer la estabilidad de las placas de ateroma. Entonces, resolviendo la pregunta, una placa arteriosclerótica vulnerable es el tipo de placa que caracteriza a la angina inestable y que causa con su rotura y posterior trombosis de la arteria donde se sitúa los síndromes coronarios agudos con elevación del ST.
Cabe recalcar que en el caso de la angiotensina estable, de la angina estable, las placas tienen bajo riesgo de rotura. Entonces, en este caso, cuando nos preguntan una placa arteriosclerótica vulnerable, se va a caracterizar por la alternativa correcta es un aumento de macrófagos con alto contenido en material lipídico. Eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden de suscribirse y darle clic a la campanita para nuevos videos.